Muy bien, hermanos, buenas tardes o noches o días. Allá afuera se ve como que son buenos días, pero bienvenidos a todos. Es un placer otra vez estar con ustedes y regresar a Romanos. Como que me tocó a mí, ¿no? De Romanos 12 en adelante. Es un privilegio realmente. Y quiero que comencemos leyendo. Sé que el hermano dijo Romanos 13, del 1 al 7, pero quiero que comencemos con alguien que me lea Romanos 12, 9, y luego alguien más que me lea 13, del 1 al 7. Entonces, uno me lee Romanos 12, 9. Yo leo el 9. Por favor, hermana, adelante. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, adhiriéndoos a lo bueno. ¿Sabe que le di el incorrecto? Dijo 12:9. Sí, yo le di el incorrecto. Bueno, lo perdí, pero en Romanos 12:9 se nos habla de dar espacio a la ira de Dios, si lo recuerdan, ¿verdad? Y con eso en mente, ahora quiero que leamos 13 del 1 al 7. 12 y 19 tal vez es el difícil así. No os venguéis vosotros mismos. Correcto, esa es la No melea. da lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Correcto, ahí está. Ahora alguien más, el 1 al 7 del 13, por favor. Hermano. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Amén. Gracias, hermano. Bueno, vamos a orar para encomendar esta noche al Señor. Padre Celestial, Padre de toda justicia, toda retribución, toda venganza, toda ira, resplandece ahora, como dice uno de los salmos. Te pedimos que bendigas la predicación o la enseñanza de tu palabra, que sea para nuestro provecho, nuestro refrigerio y para tu gloria. Ayúdanos a entender el rol del Estado, el rol de la familia, el rol de este regalo que nos has dado, de la organización de la sociedad, aún en un mundo caído que nos has dado como un regalo. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a darte la gloria y ayúdanos a someternos a toda autoridad, porque es tu ordenanza. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Comienzo, hermanos, primero diciéndoles que mi esposa les saluda. Mi esposa está enfermita, entonces no quiso nada más faltar, ¿no? Está enfermita, pero ella quiso venir, ella siempre quiere venir. Si pudiera tener cómo dibujarles, pero lo pueden ver ustedes en sus Biblias, espero. Si ven el versículo 1 de Romanos 13 y lo comparan con el versículo 7, ¿qué ven ustedes? ¿Ven alguna semejanza? Mírenlo un ratito y díganme si ustedes ven una semejanza entre el versículo 1 y el versículo 7. Básicamente lo que vamos a ver, parte de lo que vamos a ver esta noche es como el versículo 1, piensen en un emparedado, ¿no? En un sándwich. Está el pan de arriba, está lo que está en medio y está el pan de abajo. En los estudios bíblicos es casi como una estructura quiástica, le dicen, básicamente donde está la primera idea, la idea A, luego está la idea B
y luego está la idea A primo, la idea A repetida otra vez, pero y en medio está una explicación más a fondo de la idea A y la idea A prima. Es la misma idea explicada en el cuerpo y que se vuelve a repetir al final para dar énfasis, para recalcar lo que se dijo, para que se entienda mejor lo que se enseñó en el cuerpo. Entonces eso es básicamente lo que Pablo ha hecho, porque si miran el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas. Luego nos vamos al 7, pagad pues a todos los que se les debe, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Ven que es la misma idea, espero que puedan ver que es la misma idea del versículo 1, simplemente repetida con diferentes palabras y ahora con una conclusión, porque dice, pagad pues, debido a todo lo que se ha dicho en los versículos 2 al 6, entonces pagad pues, honrar al que se le debe honrar, al que impuesto, impuesto, etcétera, etcétera. Pero quiero que hoy, porque hay muchos sermones sobre Romanos 13 que van a ser simplemente hermanos, por favor sométanse a las autoridades, y eso es cierto. Pero quiero que veamos un poquito más a fondo el por qué se nos insta a obedecer las autoridades y cómo realmente es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios el hecho que se nos den autoridades, el hecho que estemos nosotros bajo autoridad es un regalo de Dios. Entonces comienzo en cierta forma al revés con el versículo 7. Hemos hablado de esto en un pasado sobre el concepto de la piedad. ¿Alguien recuerda cuando hablamos del concepto de la piedad? Sé que lo mencioné brevemente una vez, pero básicamente es el concepto que dice ahí, a todos los que se les debe pagar, al que tributo, tributo, se asume que nosotros debemos algo a los demás, no solo a Dios, sino a los demás. Cuando pensamos en nuestros padres, inmediatamente pensamos en lo que les debemos a ellos en virtud de ser sus hijos. Cuando pensamos en ser ciudadanos, pensamos en nuestro deber al Estado en virtud de ser ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es básicamente el concepto de la piedad, y eso va a fundamentar realmente lo que vamos a hablar del Estado. Calvino habla de la piedad y dice, llamo a la piedad una reverencia. ¿Saben qué es tener reverencia, no? Un temor a Dios. Llamo piedad a una reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. Entonces tememos a Dios porque amamos a Dios, pero de la única forma que sabemos a qué Dios temer, a qué Dios amar, es por medio de conociéndolo. Pero ¿cómo lo conocemos? Por la palabra. Acuérdense de Romanos 12, 1 al 2, renovar vuestro entendimiento por la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nos dice cómo amar a Dios y por ende cómo amarnos los unos a los otros, que pasamos bastante tiempo hablando de eso. Cicerón, un orador romano, dijo, la piedad que aconseja cumplir los deberes con la patria, con los padres y con los demás unidos por vínculos de sangre. O sea, aún los paganos tenían un entendimiento nato de la piedad. Aunque obviamente nosotros y ellos hablaban del honor a los dioses, pero igual tienen el concepto que es universal. Vemos que todos, sea cristianos o no, entendemos el concepto de la piedad, o sea, que no vivimos para nosotros mismos, vivimos para los demás, principalmente hacia Dios y luego hacia los demás. Y es en virtud de cómo vivimos hacia Dios que entonces eso determina cómo vamos a vivir hacia los demás, ¿correcto? Hermano, Dígame. ¿no dijiste chicharrón, verdad? Chicharrón, no. ¿Cicerón? Cicerón, creo que necesita ir a comer, hermano. Tiene hambre, hermano. Pero enfóquese aquí, hermano. Coma después. Entonces, acuérdense Lucas 10:27, y ya vamos a regresar a Romanos, pero Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. ¿Queda duda de con cuánto vamos a amar a Dios? Y a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, ese realmente es el verdadero amor propio. Y si amamos a Dios con todo nuestro ser, y por ende nos estamos amando a nosotros mismos de forma correcta, con ese mismo amor se nos insta a amar a los demás. Ese es el concepto de la piedad. No voy a recalcar eso más, creo que eso ya queda bastante bien entendido. Entonces regresamos ahora a Romanos 13. Regresamos a Romanos 13. Ahora, va a sonar como que no vamos a estar mucho en Romanos 13, pero la verdad sí, el concepto está ahí. Se explica a sí mismo el pasaje que hemos leído ya, ¿no? No creo que debamos pasar más tiempo diciendo, hermanos, tienen que someterse a las autoridades porque la Biblia lo dice. Quiero construir un poco más, un fundamento un poco más allá de eso, para ver por qué Pablo nos dice eso, en qué se fundamenta eso. Entonces, hay una obra por un teólogo llamado Abraham Kuyper, que habla de la organización de la sociedad de una forma bien útil. Al menos yo considero que es muy útil. Habla de la soberanía de las esferas. Les doy un rato para que se hunda ese concepto, la soberanía de las esferas. Bueno, ¿qué esferas? Bueno, vamos a hablar de eso. Básicamente, Dios ha instituido a la iglesia, al Estado y a la familia como esferas subsoberanas. ¿Por qué digo subsoberanas? ¿Alguien me puede decir por qué digo subsoberanas? Porque Él es el soberano. ¿Cómo? Porque Dios es el soberano por excelencia. Correcto. Entonces Dios es el que rige sobre las esferas, pero a cada esfera Dios le ha dado su papel correspondiente, a la familia, al Estado y a la iglesia, ¿no? Y espero que tengamos el tiempo de hablar de unos malos entendimientos en cuanto a esto, especialmente cuando tiene que ver con el Estado y la iglesia, pero comencemos con eso. Eso creo que es un buen fundamento para entonces entender el por qué Pablo nos dice lo que nos dice. No vamos a ir ahí ahorita para ahorrar tiempo, pero en 2 de Crónicas 26, 16 al 21, nos habla de cómo el rey Usías, que de hecho fue un rey muy piadoso, fue uno de los mejores reyes que Israel jamás ha tenido. ¿Saben qué? Lo voy a leer. Mas cuando se hizo fuerte, ¿quién? Usías. Su corazón se enalteció hasta corromperse, porque cometió infidelidad contra Jehová su Dios. Entrando en el... ¿Quién es Usías? Acuérdense otra vez mientras van leyendo. ¿Quién es Usías? Rey. El rey. ¿Dónde está entrando? En el templo de Jehová. Ahora, no tiene nada malo eso, que él entra al templo de Jehová, pero lo que sigue es nuestro énfasis. Para quemar incienso en el altar del incienso. El rey entrando al templo para quemar incienso. ¿Quiénes eran a los que les correspondía quemar incienso en el templo? ¿Al rey? Correcto. Entonces vemos desde ya, inclusive ese concepto que tenemos aquí en los Estados Unidos del legislativo, el ejecutivo, el judicial, es un concepto bíblico. Esa separación de repartición de poderes es un concepto bíblico. A los sumos sacerdotes les toca el culto, el servicio a Jehová. A los reyes les toca la espada. A los profetas les toca la instrucción de la palabra. Aunque sí hay como un cruce, ¿no? Los profetas también enseñaban la palabra, los sacerdotes también enseñaban la palabra, pero fundamentalmente a cada quien, Dios es un orden, es un Dios de confusión. Inclusive la Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden, y lo vemos eso aquí. Entonces, sigo aquí en 2 de Crónicas. ¿Qué capítulo? 26. Y tras el rey entró el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, de los valientes. Ve cómo inclusive el mismo texto nos... ¿Creen que es poca cosa encarar al rey y confrontar al rey? Por eso dice que 80 valientes dijeron: el rey está sobrepasando su límite divinamente establecido y es nuestro deber interponernos como los magistrados para que el rey no siga quebrantando la ley de Jehová. ¿Okay? Entonces, ¿dónde me quedé? Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has cometido infidelidad, y no te será para gloria delante de Jehová Dios.
Y se airó Usías, que tenía un incensario en su mano para ofrecer incienso. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y lo miró Azarías, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y lo hicieron salir a prisa de allí. Y él también se dio prisa en salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, pues había sido separado de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, estaba sobre la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Ahora, ¿por qué leí ese pasaje? Lo leí porque este pasaje nos ilustra la división de poder y el orden divino que Dios ha establecido, ¿no? Y nos dice inclusive que Dios confirma, Dios valida el juicio de estos sacerdotes, ¿no? Una cosa sería que los sacerdotes tomen la iniciativa y hasta ahí llegó, pero otra es que el mismo Dios juzgó al rey Usías en el instante, en el momento. Ahora, ¿por qué leí eso? Porque muchos han tomado Romanos 13 para enseñar como que Dios le ha dado al Estado un cheque en blanco. Ustedes hagan lo que se les da la gana. ¿Por qué? Porque ellos tienen que someterse, no importa lo que ustedes hagan. Y eso es completamente incorrecto, especialmente por lo que vemos en el pasaje. ¿Por qué motivo Dios ha encomendado la espada a los magistrados? Tengan en cuenta que, por ejemplo, en el versículo 4 dice, porque es ministro de Dios. ¿Saben qué palabra usa ahí Pablo para decir ministro? O como dijo el hermano Julio en la otra versión, sirviente. ¿Saben qué palabra está usando ahí para ministro, para referirse a los gobernantes? La palabra diácono. Entonces, no hay diácono solamente en la iglesia. Según el texto, se nos dice aquí que el gobernante es un diácono de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pensaron en el gobernador Newsom o el presidente de México, de El Salvador, como diáconos de Dios? Bueno, en México se les llama servidores públicos. Correcto. Inclusive, no solamente los gobernadores, pero en los juzgados de aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, todavía hay un lenguaje antiguo, aunque realmente el contenido es vacuo, ¿no? En muchos sentidos de la ley hoy, todavía como que quedan palabras que reflejan el entendimiento antiguo del rol de los magistrados o de los jueces. Por ejemplo, dice, los jueces, por ejemplo, cuando van a otorgar un pedimento, una petición, dicen, se otorga la petición como fue orado. En español suena un poco diferente, pero según tu oración se te concede, básicamente. Entonces vemos todavía que está ese entendimiento de la autoridad divina que tienen aquellos que están en autoridad sobre otros, ¿no? ¿Tiene sentido hasta ahorita más o menos lo que vamos estableciendo? Regresamos a lo de las esferas. Tenemos que ver realmente que es un regalo de Dios. Alguien léame por favor Génesis 9, 5 al 6. Génesis 9, 5 al 6. Y aquí les explico por qué leímos Romanos 12, 19. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida de manos de todo animal, y demandaré de manos de hombre, de manos del hombre, su hermano, demandaré la vida de otro. El que derramaré sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo el hombre. Bueno, esa es la razón por la cual leímos 12, 19 y cómo eso nos lleva a esta discusión del Estado. Amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dar lugar a la ira. ¿Cuál ira? Eso nos lleva a Romanos 13. La espada se le ha dado al Estado.
La espada no se le ha dado a la iglesia, la espada no se le ha dado a la familia. Es más, por eso hay mucha confusión en las iglesias, porque si, por ejemplo, me imagino que ustedes saben, ha habido muchos casos en las iglesias de abuso, ya sea abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso, que se le trae conocimiento de los ancianos. ¿Y qué hacen los ancianos en muchas iglesias? Tratan de resolverlo entre sí, lo esconden, no lo comunican a las autoridades debidas. Y eso es tergiversar el orden de Dios. Eso, en cierta forma, es desobedecer el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Esa es una forma de no someterse a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque Dios ha ordenado que la espada le toca al Estado. Y en ese caso, por ejemplo, de los abusos y todo eso, la iglesia debe comunicarse a las autoridades y dejar que las autoridades, en cuanto a lo penal, lo traten ellos. En cuanto a lo que tiene que ver con la disciplina en la iglesia, pues por supuesto, eso viene en la esfera de la iglesia, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en un mundo, por ejemplo, como el que nos quieren decir aquellos incrédulos? Hay que separar a la iglesia y el Estado. No debemos dejar que la religión influya en nada que tiene que ver con el Estado. Este es un mundo en el que quitamos a Dios y simplemente hay esferas soberanas. ¿Qué pasaría en esa situación? ¿Qué piensan ustedes? No hay un control que rija lo que cada una debe hacer, simplemente están las esferas flotando ahí por sí mismas. ¿Qué pasaría? Correcto. Se contraponen, no hay una objetividad, no hay una estructura que diga tú te estás sobrepasando o eso no te toca a ti o estás desobedeciendo un orden superior, un orden divino. No habría tal cosa. Y realmente eso es lo que vemos en la Alemania nazi, en la Italia fascista, inclusive en mucho lo que pasó del COVID. Un mal entendimiento de Romanos 13 llegó a muchas iglesias, y aquí quiero tener cuidado, ¿no? Porque debemos ser humildes, pero llevó a muchas iglesias a darle al Estado un poder que no le tocaba. A decir, bueno, el Estado dijo que no debemos reunirnos, o el Estado dijo que debemos hacer tal cosa o lo otro, entonces la Biblia dice que hay que someternos, pero mucha gente le agrega, hay que someternos en todo. Dígame a dónde dice Romanos 13 que hay que someterse en todo. ¿Alguna vez han escuchado a alguien leer Romanos 13 y decir, sométanse a las autoridades en todo? Realmente yo no lo vi, a menos que lo haya odiado, pero no lo veo yo ahí. ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué creen que Pablo no dijo obedecer al Estado en todo? Porque iba a haber quienes no acataran la dignidad de Dios. Correcto. La inteligencia de Dios. Esto nos lleva a hablar sobre decretos inicuos. ¿Creen ustedes que gobernadores pueden dar decretos que van contra la ley de Dios? La ley para el aborto, Correcto. matrimonio gay. Correcto. ¿Otro más? Se multiplican ejemplos, ¿no? Podemos pasar aquí toda la noche pensando en todos esos decretos inicuos. ¿Debemos obedecer esos decretos inicuos? Si el Estado pasara una ley en la cual nos vemos obligados a eliminar, a matar a nuestros hijos o eliminarnos los unos a los otros, lo que sea, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? ¿Y por qué sería ese nuestro deber? Comencemos con eso. ¿Cuál sería nuestro deber como cristianos? No obedecer. No obedecer. Ahora, ¿estamos entonces desobedeciendo a Romanos 13 cuando nos dice sométase toda persona a las autoridades? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como dice, y vámonos a Hechos 5, 27 al 29, y me lo lee alguien por favor, Hechos 5, 27 al 29. 5, 27 al 29.
Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre? Y aquí habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿estaba siendo Pedro un revolucionario? ¿Estaba siendo un guerrillero que quería derrumbar al gobierno? No, simplemente Pedro se dio cuenta que hasta aquí llega el gobierno y el Estado en este caso se estaba sobrepasando sus límites. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿a quién le pertenecen todas las esferas? A Dios. Vámonos ahora a Éxodo 1, 15 al 21. Éxodo 1, 15 al 21. Alguien me lo lee, por favor. Y habló al 21, ¿verdad? Sí. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, de las cuales se llamaban Cifra y otra Púa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si hija, entonces hija. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Otro ejemplo de una desobediencia justa o justificada. Ahora no voy a, porque podemos multiplicar muchos ejemplos, pero en Daniel 6, por ejemplo, no vamos a ir, pero en Daniel 6, correcto. Él dijo: no van a adorar a nadie sino al rey por X cantidad de tiempo. Ahora, ¿qué hizo Daniel? 3 veces al día enfrente de la ventana. Daniel ni siquiera dijo: bueno, me voy a esconder y voy a orar. Él se fue al balcón donde todos lo podían ver para enseñarles, no que era bien macho, ¿no? Pues yo soy bien valiente. Ni para hacerse ver, ostentar su rebelión, ¿no? Tampoco estamos hablando de un muchacho inmaduro. Él estaba mostrando su fe en Dios y también, en cierta forma, repudiando al rey, en cierta forma, en su deber como un hijo de Dios y un sirviente de Dios, regañando al rey, diciéndole: lo que tú has hecho está yéndose más allá de tu rol como el magistrado. Yo estoy orándole al Dios al que tú le debes cuentas. Vemos, por ejemplo, lo que le pasó a Nabucodonosor, ¿no? Cuando se ensoberbeció, ¿qué fue lo que le pasó? Inclusive antes, unos capítulos antes, Dios le había dicho: yo, el rey de todo, es el que te ha dado a ti el señorío sobre las bestias, sobre los cultivos, sobre los pueblos. Yo soy el que te ha hecho a ti rey de reyes y señor de señores. El mismo Dios que le dijo: yo soy el que te ha dado el pasto y las bestias, lo convirtió a él en una bestia que se alimentó de pasto, para humillarlo y recordarle: tú no tienes un cheque en blanco, tú eres un diácono, tú no eres Dios, cada vez que alguien trata de ensoberbecerse y tomar el lugar de Dios, ¿qué pasa? Cada vez que alguien se enaltece, Dios lo humilla. Y es lo que pasó con Nabucodonosor. ¿Sí, hermano? Una pregunta, hermano. En ese tiempo también ya era algo de las autoridades. Ya tenía un puesto. Sí. Y él también con entendimiento entendía que eso no era justo. Correcto. Y eso realmente me recuerda al tema de
a ver cómo se los explico. Hay una doctrina, no doctrina cristiana, pero de origen cristiano, que realmente se trata mucho en la cuestión de la historia de la política. Se llama la doctrina del magistrado menor. Lo que eso significa es que, digamos, tenemos al rey y luego tienen sus funcionarios, ¿no? Los que están por debajo del rey, o los gobernadores, pongamos. El emperador romano. Hubo un emperador que hizo una estatua de sí mismo, no recuerdo el nombre de él ahorita, pero le dijo a uno de los gobernadores: quiero que tú instales esa estatua de mí adentro del templo de los judíos, porque ese era un tiempo en el que Israel había sido conquistado. Y él recibió esta orden y tenía la intención de cumplirla, pero siendo el gobernador que estaba ahí puesto en Israel, sabía que no era una buena idea molestar a las avispas, ¿no?, de Israel poniendo una estatua idólatra. Sabía qué es lo que podía pasar, sabía que podía pasar una rebelión. Lo que pasó fue que los judíos acudieron a él tantas veces, lo molestaron tanto y insistieron tanto: no hagas esto, no hagas esto, no obedezcas, no peques contra Dios, que él fue movido a no hacerlo. Pero lo que hizo fue, él es que reunió a todas sus legiones de soldados romanos, y llamó a todos los judíos, los llamó a un lugar grandísimo. Y claro, los judíos tienen miedo, ¿no? Nos llama el gobernador, ahí están todas sus legiones de soldados romanos, nos va a matar. Realmente lo que pasó fue, este gobernador literalmente se paró en medio de los soldados romanos y en medio del pueblo judío para simbólicamente decirles: en mi posición como gobernador, siendo el magistrado menor, el emperador está sobre mí, pero como aquel que tiene autoridad, voy a hacer lo correcto ante Dios y no voy a obedecer el edicto del rey. Aún yo me voy a poner en medio de los soldados romanos para que mejor pierdo yo mi vida antes de dejar que esto pase. Es mejor, menosprecio mi vida más que el obedecer un edicto inicuo del rey. Ese es un ejemplo de una interposición, realmente cómo los magistrados menores deberían actuar. Y estamos viendo ejemplos en los últimos 5 años, 4 años. Hemos estado viendo como varios gobernadores han comenzado como a despertar y han comenzado a decir: no voy a hacer X cosa, aunque venga del mismo presidente. ¿Por qué? Porque no es lo correcto, no es lo justo. Aún si se queda corto, ¿no? Aún obviamente no es que están trayendo una teocracia, pero están haciendo lo correcto. Ese es lo que están haciendo. Y eso es lo que hizo Daniel. Daniel también, como alguien en autoridad, estaba dando el ejemplo a aquellos que estaban bajo él para enseñarles: si yo, que estoy en autoridad, le puedo perder esa autoridad, inclusive mi cabeza, estoy haciendo esto, ustedes también deben hacer lo correcto. Ese es realmente silencio el rol ahí, que está. si te molesta, puedes poner silencio. Ahí está. Entonces, ¿tiene sentido eso, hermanos? Sí. Hay otro emperador, el emperador Trajano, una vez le estaba dando una espada a uno de sus sirvientes, a un subalterno. Le dijo él lo siguiente a él, le dijo lo siguiente a él: usa esta espada contra mis enemigos si doy órdenes justas, pero si doy órdenes injustas, úsala contra mí. Eso es bastante fuerte, ¿no? Ahora, antes de que lo piensen, no estoy diciendo: hermanos, agarren una pistola todos y vámonos al Capitolio. No. Eso sí iría contra Romanos 13. ¿Por qué? Porque no veo, al menos no creo que haya un magistrado aquí. No creo que haya alguien aquí del ejecutivo, del legislativo, del judicial. No nos toca a nosotros. Pero, como vemos, por ejemplo, en Esther, y no vamos a ir ahí porque realmente les recomiendo, si pueden hoy mismo, hoy por la noche, ir a leer Esther 8 al 9. Es una historia fascinante. Cuando se hace el complot contra los judíos por el Amán, el Ageo o el Agita, ¿cómo era? La raza de él, no me acuerdo. Pero él hizo un complot contra los judíos y hasta engañó al rey mismo, al punto que él puso su sello
en una orden que no podía darse marcha atrás. Pero, ¿qué hicieron los judíos? No, pues tenemos que someternos al rey, ya pues tráiganos las espadas y nosotros mismos nos matamos ya. Eso fue lo que hicieron. Está en la misma Biblia para que vean qué hicieron ellos. Ellos obedecieron a Dios al acudir a los magistrados. Nosotros no vamos a traer el cambio por medio de por la fuerza, por armas, pero Dios nos ha dado la bendición de los magistrados para acudir a ellos e instarles. Tú no tienes este rol por ti mismo. Dios te ha puesto en este rol y tú deberes obedecer a Dios. Tú eres un diácono de Dios y nosotros, y está este edicto del presidente, del rey, del emperador, de quien sea, que va contra Dios. Haz lo correcto. Y eso es realmente lo que nosotros podemos hacer. Especialmente en este país tenemos la bendición de poder acudir a 4 tipos de cajas. No sé si vieron eso en las notas y ustedes dijeron 4 cajas. Pero aquí en los Estados Unidos podemos acudir a 4 tipos de cajas. A la tarima, o sea, a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el poder hablar, el poder hacer conciencia, ¿no? de algo, de una injusticia, lo que esté pasando, etc. Y hacer petición a nuestro gobierno. Podemos ir a la boleta electoral, podemos básicamente votar a alguien para que comience a fungir en un papel de magistrado, o podemos votarlo fuera por la boleta electoral, ¿verdad? Podemos removerlo. La cosa es que no hay buenas opciones. Correcto. Nunca han habido buenas opciones, pero de lo peor, lo mejor es lo que siempre, la única opción que hemos tenido, ¿no? Y la otra es el estrado del jurado. Aquí en este país, si por ejemplo se nos acusa de un delito, tenemos el derecho de ir a un juicio por un jurado. Y por último lugar, la cartuchera. Eso realmente sería un tópico por aparte de cuándo sí sería justo el tomar armas en ciertas situaciones, pero no me voy a meter en eso hoy, eso sería un tema demasiado largo, pero por hoy nada más me apego a Romanos 13 y el seguir las diferentes esferas y cómo Dios nos ha bendecido de esa forma. Imagínense un mundo sin policía, sin magistrados, sin orden, sin estructura, porque hoy, ¿qué es lo más popular? El imperialismo yanqui y los hombres, el patriarcado, hay que deshacernos de todo. Bueno, imaginémonos ese mundo en el que no hay distinciones, en el que no hay jerarquía, en el que no hay control, en el que no hay superiores y subalternos. ¿Qué pasaría en ese mundo? Ahí sí sacarla, ¿no? Por eso hablamos de que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero por eso también, como leímos en Génesis 9, el que derramare sangre del hombre, pero el hombre su sangre será derramada. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los romanos. No por nada Dios les ha dado la espada a ellos. Si quieres vivir una vida en paz, vive una vida justa, como la que hemos estado hablando en Romanos 12, ¿no? Vive esa vida justa y no tendrás nada que temer. Ahora, yo me puse a pensar cuando estaba leyendo eso y debemos hacer preguntas del texto, no debemos leer el texto pasivamente. Si tuviéramos a Pablo, deberíamos estar como que, pero ¿a qué te refieres con esto? ¿A qué te refieres con otro? Hay que como luchar con el texto un poco, porque el texto realmente no va a dar su fruto simplemente porque leímos las letras que están ahí. A veces hay que ponerle trabajo, ¿no? Y yo me puse a pensar, bueno, aquí Pablo suena como que está hablando de cuál sería el ideal, ¿no? Acuérdense, ¿quién era el emperador durante ese tiempo? Durante el tiempo de los romanos, cuando Pablo escribe, ¿quién era el emperador? Comienza con una N. Nerón. El mismo Nerón que se dice que ponía a los cristianos como... Realmente solo hay una fuente histórica, así que quiero pues poner todas las cartas en la mesa, ¿no? Y decir eso, que solo hay una fuente que dice que Nerón
agarraba a los cristianos y les ponía aceite, los envolvía en sábanas y los ponía como las antorchas para iluminar el camino hacia sus villas. Aunque sea solo una fuente, y tal vez si eso no es cierto que él cometió muchas atrocidades contra los cristianos en ese entonces. Es de ese emperador que Pablo les está diciendo a los romanos: ven a Nerón, el que acaba de matar a tu hijo o a tu esposo o a tu esposa, él es un diácono de Dios. Perros, leones, tigres. Se dice diácono de Dios porque Dios lo puso ahí, no porque en realidad le sirva a Dios, ¿verdad? Sí le sirve a Dios, aunque no lo sepa. Sirve porque Dios lo usa, pero no es servirle de ser su siervo. La verdad sí, hermana, pero la diferencia está que lo sabe el gobernador Newsom que él es un diácono de Dios, sabe el presidente Biden que es un diácono de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de los sirvientes cuando el maestro les encargó a uno: mira, aquí te doy a ti 10 talentos, aquí te doy 5, aquí te doy 2, aquí te doy 1? ¿Todos manejaron bien ese dinero? ¿Qué pasó al final? Cuando vino a que le rindieran cuentas, ¿qué pasó? Fructificó lo que le dieron, dijo que era un siervo malo, ¿no? O sea, en otras palabras, vino el juicio. Y aquellos que... Lo pusieron a trabajar y el que le dio uno lo escondió. Y al que más se le dio, más se le encomendó, más se le dio, y al que menos. Así también. Correcto. Entonces, la respuesta es eso: va a haber un juicio y todos van a rendir cuentas, y especialmente como los pastores, dice la Biblia, que tienen mayor responsabilidad. El pastor Valentín, el pastor Julio, el pastor Rubén, el pastor Chad y todos ellos, ustedes van a rendir cuenta a Dios por las almas de cada persona que está bajo su cuidado como pastores. Piensen en el peso de eso. Ahora, la Biblia no dice: híjole, mejor nadie debería ser pastor porque, uy, qué feo. Dice: es honroso aspirar a la oficina del anciano. Es de doble honra. Hay que darle doble honra a aquellos que Dios ha puesto como pastores. Lo mismo aplica a los magistrados. A ellos se les ha dado doble honra en cierta forma, en una diferente. Como padres, miro a los padres, a los papás que estamos aquí. Nosotros tenemos una responsabilidad doble, una responsabilidad mayor, por la cual vamos a rendir cuentas. Y ahí regresamos al concepto de la piedad, ¿no? Cada quien le debe a cada quien, según aquellos bajo los que estemos, tenemos que rendirles a ellos honor, o impuestos, o tributos, o honra, lo que sea. Eso es lo que dice el versículo 7. Mi hijo me debe a mi honra como su papá. Yo le debo honra a mi papá como mi papá, etcétera, 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 etcétera. Y entonces ahí viene la responsabilidad. El gobernador Newsom, el presidente Biden, van a rendir cuentas a Dios de su ministerio de diáconos. No es un ministerio de diáconos en el sentido de la iglesia. El gobernador Newsom no puede entrar a esta iglesia y fungir como diácono de una iglesia local. Él funge como diácono del Estado. ¿Eso tiene más sentido? Entonces sí son siervos de Dios, aunque no lo sepan, y van a rendir cuentas sobre ello. Y es ahí donde creo yo que viene el rol profético de la iglesia. Mucha gente dice: hay que separar a la iglesia del Estado. Y sí, yo sé que en muchas formas, en el pasado, la iglesia también ha irrumpido en el rol del Estado y viceversa. Pero realmente la mayoría del tiempo de eso no es lo que está hablando la gente. La gente está hablando que ni siquiera menciones la religión en lo que tiene que ver con el Estado. Ni siquiera hables de eso. Puedes citar a Oprah Winfrey, puedes citar a quien quieras, excepto a Jesús. Puedes citar a quien sea, excepto la Biblia. Imagínense lo tergiversado que está eso, ¿no? Porque ¿qué es lo que informa a los magistrados y al Estado de cómo deben ellos fungir, cómo deben ellos ser diáconos? La palabra de Dios, no las convenciones sociales. ¿Cuál era la convención social en la Alemania nazi sobre
cómo se debe tratar a los judíos. Entonces, si los gobernantes se rigen por lo que la última moda o por el último acuerdo social, acuérdense lo que hablamos de un mundo en el que Dios ya no rige sobre las esferas y es un caos total. Pero por eso Dios, en su misericordia, y es lo que Pablo nos enseña en Romanos, nos ha dado al Estado. Y debemos ver al Estado como una bendición de Dios, no como una maldición. Y debemos someternos a ellos en todo aquello que no vaya en contra de los mandatos de Dios y que no vaya más allá de sus límites como el Estado. Y esto es mucho de lo que pasó durante el COVID. Comenzaron inclusive a decir, no tengan Santa Cena, o no tengan comunión, o no se reúnan, no tengan estudios bíblicos, o si tienen estudios bíblicos solo 2, o solo 3, o si 3 aquí y 4 hasta allá. Comenzaron a irrumpir en la esfera de la iglesia. ¿Y qué es lo que vemos en nuestras familias también? En un estado sin Dios, en un estado ateo. Entonces, como dijo el hermano, comienzan a competir entre ellas. ¿Y quién de todas esas esferas tiene el mayor poder coercitivo, el mayor poder de violencia, el mayor poder de fuerza? ¿La iglesia, la familia o el Estado? El Estado. Entonces, ¿qué va a pasar en un mundo ateo? Bueno, el más fuerte es el que va a ganar, ¿no? Pero con todo esto, bueno, siempre debemos pensar también en que a pesar que es una bendición que tengamos al Estado, no siempre va a ser así. Hay un fin, hay una meta hacia la que va todo este mundo, toda esta realidad. No siempre vamos a estar bajo gobierno de malvados, no siempre vamos a estar bajo padres malvados, no siempre vamos a estar bajo hijos desobedientes. Pongamos nuestros propios nombres, ¿no? Es fácil decir, no siempre vamos a estar bajo el presidente Newsom. Bueno, ¿en qué forma he fallado yo como gobernante de mi hogar? Es interesante que a nosotros como padres, en el pasado, el lenguaje que se usaba de nosotros era gobernante doméstico. Es cierto, véanse como tales, pero al verse como tales hay que tener una humildad tremenda, porque vemos entonces la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Y realmente vemos el resultado de un gobierno ateo, un gobierno que no cree en Dios, porque ¿qué es lo que entonces, aparte del poder coercitivo, cómo comenzamos a ver al Estado? ¿Qué son las cosas que comenzamos a soltar que realmente corresponden a la esfera de la familia, de la iglesia? ¿Qué es lo que comenzamos nosotros a decir? No, creo que el Estado debe proveer eso. Yo voy a acudir al Estado para la educación, yo voy a acudir al Estado para mi familia. En el Corea del Norte, ¿quién es el padre de la nación? Corea del Norte o Corea del Sur? Corea del Norte, ¿no? ¿Quién es el padre de la nación? Kim Jong-un. De hecho, se le conoce como el padre de la nación. Y eso en la historia del mundo lo vemos así. ¿Qué es lo que más iba a decir? Cuando leímos Romanos 12:19, ¿se acuerdan que hablamos, no os venguéis vosotros mismos? Miren lo que dice el versículo... Se me fue esa idea, hermano. Estaba tan emocionado que se me fue la idea. Bueno, voy a seguir entonces. El versículo 5, ahí está. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos no solamente por la ira, sino también por la conciencia. Que es un ejemplo que todos podemos entender
de una obediencia motivada solamente por querer evitar consecuencias. A ver, ¿qué es un ejemplo de una obediencia que es motivada solo por el temor a las consecuencias? Como padres, Pues el quehacer de la casa con los niños. o por ejemplo, mis hijos saben que hay ciertas cosas que no se deben hacer. ¿Siempre hacen caso? Pero si los miro, ellos ya saben que nosotros como padres tenemos una mirada que solo ellos entienden, ¿no? Los miramos, ya se botan o dejan caer lo que están, porque saben lo que están haciendo, pero no es realmente, bueno, no conozco sus corazones, ¿no? Pero parece como que esa obediencia o ese conocimiento, hice algo incorrecto, no es motivado realmente porque, ay, yo amo a mi padre tanto y ¿cómo pude haber hecho eso? No, simplemente me vino una nalgadita que no quiero, así que voy a dejar de hacer lo que yo sabía que no debía hacer. Hermana. Nosotros al manejar, estamos en el primer cheque, Correcto. ponemos un highway y le bajamos. Por el ticket. Y no estoy diciendo que eso esté malo completamente, no, debemos temer. Hay gente que dice, no, cuando yo veo a la policía yo debería sentirme bien bonito, bien. No, eso le debería infundir temor y miedo a uno. ¿Por qué? Porque nos recuerda el concepto de la piedad, que debemos honra al que debemos honra, que debemos obediencia al que debemos obediencia. Y es un temor sano que debemos tener. Mis hijos deben tener un temor sano de mí. También yo debo tener un tipo de amistad con ellos también, no nos vamos a ir por el otro lado. Pero por eso Pablo dice aquí, no obedezcáis solamente por la ira, no obedezcáis solamente porque les va a venir consecuencias si no lo hacen, obedeced por la conciencia. Ahora, la conciencia es algo que podemos hacer nosotros, nacer de nosotros mismos. Acuérdense lo que hemos estado hablando, ¿no? Ley y evangelio, ley y evangelio. No podemos obedecer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nuestras conciencias sean renovadas también. Tengamos unas conciencias sensibles, conciencias como niños, otra vez, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, hay muchas personas que viven sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero que pueden ser buenas personas. O sea, que hay obediencia solamente por la ira. Claro. O sea, porque va a haber consecuencias si se portan mal. Y gracias a Dios por ello. Ahí nos vamos a... Los reformados hablaban mucho de los usos de la ley, ¿no? Uno de los usos de la ley es para el cristiano. La ley me ayuda a saber cómo agradar a Dios y cómo no desagradar a Dios. Eso es uno de los usos de la ley. Otro uso de la ley es para infundir temor al no creyente. Enseñarles la ley y enseñarles, tú has caído de la gloria de Dios, no importa cuánto tú trates de hacer bien, nunca vas a llegar al estándar de Dios. Para que entonces la ley los dirija hacia Cristo, que es el que cumplió la ley. El otro uso de la ley es uno que mantiene la sociedad bajo orden. Aunque sea solo por motivos de ira, mantiene a la sociedad bajo orden. Gloria a Dios. Si esperáramos a que los seres humanos obedecieran solamente por conciencia, pues tal vez no estaríamos vivos hoy y las civilizaciones se hubieran destruido hace mucho tiempo. Porque debemos acordarnos que somos, ¿qué? Después del capítulo 3 de Génesis, Pecadores. hemos caído, ¿no? Y entonces, hermanos, con eso quiero irlo dejando por ahí, pero recordarles el versículo 7 y animarles a que veamos al Estado como una dádiva de Dios, veamos a la familia como una dádiva de Dios, veamos ¿cuál era el otro? A la iglesia como un regalo de Dios, y que le demos gloria a Dios porque Él es un Dios de orden para nuestra paz. Así que sometámonos a cada una de las esferas en sus lugares correspondientes y démosle gracias a Dios. ¿Okay? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios de orden y un Dios de paz.
Y aún en este mundo de pecado, aún en este mundo de odio y de maldad, tú nos has bendecido con el Estado, nos has bendecido con cada una de estas esferas. Te pedimos, Señor, que aunque nuestros gobernantes vayan más allá de sus límites, que nosotros siempre obedezcamos en lo que está conforme a tu voluntad. Y en lo que no, ayúdanos a acudir a los medios correspondientes que tú nos has dado en esta sociedad. Gracias te damos, Señor, por nuestros gobernantes. Pedimos por su salvación. Pedimos por que ellos vengan a conocerte y a arrepentirse de sus pecados. Oramos esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.